Igualmente, muchas gracias, muy buenas tardes, feliz 2025. Gracias, doctor. Ayer precisamente usted ofreció una conferencia en donde se hicieron varios cuestionamientos, se hizo un planteamiento de esto que ya he platicado, el entorno empresarial, sobre todo lo que se vivió en 2024 y lo que se espera para 2025. Comenzando con 2024, doctor, estas reformas a las que hacía referencia, ¿qué tanto van a impactar en cuanto al actuar de las empresas, sus intenciones de invertir, contratar personal, etcétera? Claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias a la invitación por parte de UNIFEF. Es importante destacar que efectivamente desde el 2024 hubo varias reformas que tuvieron un impacto constitucional y jurídico. Como tú bien sabes, una de las reformas de mayor impacto fue la reforma al Poder Judicial de la Federación, que tiene como objetivo que a partir del 2025 puedan ser elegidos los jueces, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. En ese paquete, como tú bien lo sabes, Andrés Manuel López Obrador manifestó la necesidad de la reforma, de diversas reformas constitucionales en el denominado Plan C, que tenía como objetivo reducir prácticamente estos órganos constitucionales autónomos, como es el Instituto Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, así como también algunos organismos que son de gran relevancia, como tú lo comentaste, en materia energética, como es la desaparición técnica de los órganos constitucionales, de los órganos de hidrocarburos y energía. Y obviamente, tienen un gran impacto en cuanto a la percepción que se está dando a nivel nacional e internacional sobre temas que tienen que ver con acuerdos internacionales, los tratados de libre comercio, el Telecán, así como también disposiciones constitucionales. Como tú bien sabes, todavía existe una impugnación por parte de jueces y magistrados federales en relación con esta reforma, donde se considera que es inconstitucional, que transgrede los temas convencionales y que por lo tanto se pierde la autonomía e independencia judicial. Pero muchas veces lo que sucede es que las personas de a pie, común y corriente, los empresarios, como que estamos ajenos a este tipo de reformas constitucionales. ¿Por qué consideramos que sí tienen un impacto en la economía y en el bolsillo de las personas? Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica es el órgano que tiene como objetivo establecer cuando dos agentes económicos, es decir, dos empresas, se ponen de acuerdo para efecto de fijar un precio. Claro, una colusión, ¿no? Exactamente, pues es un tema de acuerdo donde van a fijar el precio, es una práctica monopólica indebida donde se ponen de acuerdo y vamos a subir el precio aquí o lo vamos a reducir. Y esta Comisión Federal de Competencia Económica, pues obviamente era un órgano técnico, autónomo, donde sus resoluciones buscaban la transparencia, buscaban efectivamente estos grandes agentes económicos que se pusieran de acuerdo, pues emitirles una sanción y como por consecuencia una multa que eran millonarias. Lo mismo pasa con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde efectivamente si estos agentes en materia de telecomunicaciones, digital, telefonía, existía un acuerdo o existía alguna circunstancia que afectaba la libre concurrencia, pues obviamente podíamos acudir ante estas autoridades con estos órganos autónomos. Lo mismo pasaba con los temas de datos personales, es decir, los agentes privados, las instituciones privadas tienen y poseen datos personales, como tiene que ser el nombre, domicilio, datos biométricos y documentos. ¿Qué sucede? Todos estos órganos o institutos desaparecen y se trasladan a la Administración Pública Federal. Es decir, de venir de una descentralización, de un proceso democrático de constitucionalización de estos órganos, ahora desaparecen y se vuelven a meter, como quien dice, en la panza de la Administración Pública centralizada. Pues sí parte, ¿no? Pues aquí el problema es ese, ¿no? Que va a perder dirección en relación con los agentes privados para defenderse respecto de los actos de autoridad. Es decir, el juicio de amparo, por ejemplo, que tiene como objetivo defender al particular de actos de la autoridad y también de actos de particular, ahora, lamentablemente, con estas reformas, pues vamos a dudar
de esta circunstancia. Vamos a dudar que los jueces, por ejemplo, puedan resolver a favor de la ciudadanía, aún en contra de los actos del gobierno, de la Presidencia de la República, de la Ciudad de México, de los municipios, de los diferentes gobernadores o gobernadoras. Claro. Ahora, sobre esto que comenta, doctor, quizá aquí lo más relevante es, a ver, por ejemplo, desaparece la COFESE, se afecta la competencia, el IFAI, la transparencia de los datos, en el caso de los órganos referentes al sector energético también. Ahora, esto hace, por ejemplo, que ustedes como empresarios digan, bueno, yo pensaba contratar, no sé, 100 personas durante este 2025, 20 o 30, pensaba ampliar quizá mi nave industrial, por ejemplo. Es decir, detienen inversiones esta incertidumbre. Y luego llega Donald Trump con amenazas de aranceles, etcétera. Es decir, el ambiente es propicio para mantener expectativas de generación de empleo y de inversión para los empresarios. Muy buena pregunta, Carlos. La verdad de las cosas es que yo veo aquí 2 o 3 elementos muy claros. Primero, que es claro que hay una desaceleración económica desde 2024. Segundo, que obviamente estas reformas han impactado, de acuerdo con diferentes institutos, en el 42% de las inversiones en el país. Es decir, se están desinhibiendo, se están esperando, están buscando otros lugares para efecto de llevarse sus inversiones y por lo tanto, pues obviamente eso, ¿en qué tiene un impacto? En la generación de riqueza. Claro. ¿En dónde tiene un impacto? En que se van a tener que buscar recursos para efecto de garantizar la presión de los programas sociales, de los programas de desarrollo de industria, como es el Tren Maya o el aeropuerto, y obviamente van a tener que buscar de dónde van a generar recursos para efecto de tener este presupuesto, para efecto de continuar con sus programas sociales. ¿Qué es lo que yo comento con los diferentes empresarios? Yo creo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque los grandes agentes económicos pues tienen asesores, tienen un control muy claro. Aquí la persona es directo, a ti, empresaria, empresario. ¿Qué es lo que debo hacer con estas reformas? Como muchos dicen, tomo mis cosas y me voy, busco mi pasaporte, ¿qué es lo que hago? No, a ver, yo creo que lo que importante es tener claridad que vivimos en este país, que todavía podemos exigir el Estado de Derecho, que es importante presionar a los jueces y magistrados para que resuelvan conforme a la Constitución. Yo sí creo que aquí lo que primero que tenemos que hacer es tener claridad de nuestra empresa. ¿Cuál es el objetivo? Conocer las nuevas regulaciones. ¿Cuáles son las nuevas leyes? ¿En qué implica para mi empresa? Si efectivamente en materia de outsourcing, ¿qué se necesita? Se necesita una empresa que tenga un registro. ¿Qué pasa si yo vendo y compro coches? Pues tengo que hacer un compliance, tengo que ver que efectivamente el recurso que llega es un recurso lícito, que toda la administración tiene debidamente regulación. Si tengo un restaurante, que tenga la licencia de funcionamiento al corriente. Claro. Si tengo una oficina, que tenga protección civil. Que tengo varias propiedades, que tengo 10 o 4. Fíjate que aquí, lamentablemente, en la Ciudad de México ha habido unas reformas que están afectando, yo sí creo, el tema de la propiedad, como es el tema de prohibir que los que rentan Airbnb, a través de una nueva ley de turismo, los están prohibiendo para que tengan más de 180 días para efecto de rentar. Oye, se le está afectando a la clase media para efecto de poder tener un recurso económico derivado de una renta. Muchos tienen hipoteca, pero vieron la oportunidad de un negocio. Y entonces se crean leyes que están inhibiendo la inversión en la Ciudad de México, que están inhibiendo obviamente el desarrollo de los agentes económicos de las diferentes empresas, y por eso mismo es exigir a los jueces que resuelven conforme a derecho, porque lamentablemente este tema de la reforma también está provocando que jueces y magistrados, por temor, por necesidad de ganas de ganar el voto, pues obviamente están negando las suspensiones, están negando y desechando los amparos, y yo sí creo que se está afectando y dejando precedentes muy graves que pueden afectar la propiedad privada en este país. Y eso sí puede afectar efectivamente en la generación de riqueza, porque las personas lo único que hacen es cuando tienen dinero, lo detienen en lugar de estar invirtiendo o buscan nuevos polos de inversión. Román, en el caso, por ejemplo, también de lo que se habla, de hecho, aquí hemos dado cuenta prácticamente todos los días la cuestión de la inseguridad. ¿Qué tanto la inseguridad, el cobro de derecho de piso, extorsiones, lo padecen las empresas, los negocios y sobre todo las MIPYMES a las que hacías referencia? Pues mira, yo creo que el tema de la impunidad, de la violencia y la inseguridad,
no solamente afecta a uno, sino afecta a todos. Y por lo regular afecta, sí creo, en este caso, a los más pobres, aquellos que transitan por lugares que no tienen alumbrado, aquellos que toman camiones en la madrugada, aquellos que tienen que tomar coches sin las adecuadas seguridades. Yo creo que eso sí afecta en el desarrollo, en el ánimo del país, pero bueno, yo creo que esta nueva administración va a impulsar esa circunstancia y sobre todo que ya tenemos al gigante diciendo que ya hay una orden ejecutiva a través de la Alliance Act en la que establece que efectivamente en el tema de cárteles o crimen organizado las van a considerar como grupos terroristas y de acuerdo con esta orden ejecutiva podrán realizar actos que tienen que ver, yo no creo tanto en el afectar la soberanía de nuestro país. Una intervención. Una intervención. Yo creo que lo que tiene que ver es con, vamos a checar qué empresas tienen desarrollo con este tipo de grupos de crimen organizado. Vamos a detener e inhibir que aquellos gobiernos que estén a favor de este tipo de grupos de crímenes criminales, ponerles como estas notas diplomáticas que se avisos, ponen, ¿no? avisos. Y a partir de ahí yo creo que se va a empezar a construir. Vamos a entender, Trump vino a cambiar la nueva era del mundo a través pero de... pero no preocupa, ya me queda poco tiempo, pero ¿les preocupa a los empresarios la llegada de Donald Trump y las amenazas que ha hecho? Temas de seguridad, aranceles, migración. Bueno, yo creo que efectivamente el 25% de aranceles que se está queriendo establecer y obviamente el tema de Plan México de sustitución de importaciones, pues obviamente que está generando que se estén simbrando los diferentes agentes agroindustriales de importación y de exportación en el país. Yo sí creo que en este caso la invitación es, lo hemos comentado junto con los diferentes empresarios, es acercarnos a las autoridades, hacerles patente de lo que está sucediendo y tratar de llegar a acuerdos que beneficien al país y no solamente a un grupo. Yo sí creo que aquí en este caso la unidad debe ser a favor de seguir construyendo una mejora continua en los agentes económicos, en las empresarias, generar riqueza, porque la única forma de crecer es generando riqueza. Román, pues te agradezco mucho que hayas venido aquí al estudio a platicar sobre estos temas. De verdad que son temas bien importantes porque en el sexenio anterior creo que hubo un pleito desde la presidencia hacia los empresarios. El mensaje no era muy bueno. Quizá ahora eso está mejorando y creo que sí se observa. Ojalá que mejore porque los empresarios son los que invierten. Los empleos en México los generan los empresarios, no el gobierno crea las condiciones. Entonces, bueno, pues ojalá que les vaya bien a los empresarios, que generen empleos, que sigan apostando sus inversiones en el país y bueno, seguramente habrá más temas para platicar más adelante, pero gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, gracias por la invitación y sobre todo hay algo muy importante, las clases medias son importantes para el desarrollo de los países. Así es. Sí creo que es necesario crear las estrategias necesarias para efecto de fomentar este crecimiento y pues bueno, aquellos que somos prestadores de servicios en materia legal y todo eso, tener muy claro con los empresarios qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Perfecto. Te agradezco mucho y platicamos más adelante si nos lo permites. Pero por supuesto, Carlos, muchas gracias.